Queridas y queridos, seguimos nuestro viaje. Ahora, en nuestro versículo 6, nos topamos con la línea de la transformación. Entonces, hemos pasado por la esfinge, y hay algo que quería comentar antes de arrancar esta línea, es que yo creo que la esfinge es la que también en ese antes y después empieza a sacar un poco del ámbito teórico a todo este tema del tarot, a todo este tema de la vida, poner, si se quiere decir, y la trae para el ámbito real, ¿no? Entonces por eso también Les Maestres es una arcana de aire, es un sello de aire, y la esfinge es un sello de tierra de tiempos, en el sentido en que hay que empezar a pasar las cosas por cuerpo, ¿no? Entonces, en un ámbito personal, como saben, he nombrado algunas veces la máquina como un registro de una transición de género, como un registro de un antes y un después en la vida de una persona trans. Y la esfinge también marca la mitad del camino, en donde se da un paso en dirección a transformar el cuerpo, si se quiere decir así, ¿no? A empezar a pasar por cuerpo esa sabiduría o ese saberse disidente, saberse trans, saberse monstrua, saberse diferente, a empezar a pasar eso por cuerpo y a traerlo para una vivencia cotidiana, ¿no? Entonces, también hay un antes y un después en lo que es esta explicación del curso también. Yo creo que esta primera mitad hemos trabajado mucho el traer el tarot antiguo, las referencias de Pixie, de Todd, de Marsella, de otros autores, y por motivos que dejaré explícitos en algún lugar en donde no venga a marcar este video con esa energía que estoy transitando yo personalmente, sepan también que esta segunda mitad de los videos va mucho más cruda a la máquina y mucho más sin tantas referencias mentales a teorías y a filosofías, que muchas veces yo creo que tengo esa idea de que muchas veces yo quedo cruda. No entiendo exactamente la filosofía. Por ejemplo, me quedé con eso con Pierre Bourdieu, que habla de su teoría de la violencia simbólica, que los libros y lo que está escrito sobre eso no sé muy bien, ¿no? Queda como medio al aire la manera que él habla de las cosas. Pero yo entiendo en cuerpo lo que significa una violencia simbólica, ¿no? Entonces, a veces y muchas veces yo creo que también hay una expectativa de que una teoría venga a traer luz o traer entendimiento sobre lo que ciertas poblaciones o ciertas cuerpos van pasando, para generar empatía, para generar conocimiento, para entender algún tipo de teoría, alguna producción artística que sea. Y yo creo que nada puede ser comparado con la experiencia vivida y el poner el cuerpo y entender las cosas a través de una vivencia personal. Entonces yo creo también que la máquina, por más que parezca hasta este momento que es un conglomerado de teorías puestas en algún lugar y explicaciones sobre ciertas cosas, sepan que viene de una experiencia personal. Al final es básicamente eso, es un mapa del viaje de una persona trans que ha crecido en la década de 80 y 90 bajo ciertas influencias, y a casi mitad de camino, infelizmente o felizmente, ha descubierto que hay otras maneras de vivenciar esas experiencias de vida, ¿no? Entonces, de la misma forma, yo creo que la loca es como los sellos también son las cosas que nos ponen en evidencia que hace falta o que hay otras maneras, ¿no? Los sellos rompen de esa forma porque muestran que hay otras vivencias posibles, ¿no? Entonces la loca como sello primero yo creo que es
intrínseca a la vida misma. Cada vida es única, entonces trae esa idea de que siempre estamos llegando, rompiendo algún tipo de sello. Les Maestres es una producción artística, es algo más mental, son teorías que te vuelan el bocho. Y el encuentro con las travestis, con las mujeres trans, con la transgeneridad y la vivencia de esas cosas, no de una forma televisionada, no de una forma escuchada, sino que de una forma compartida y vivida, eso también le cambia la vida a una y me cambió la vida a mí, entonces por eso también está la esfinge puesta de esa forma. Y después, bueno, llegaremos a los otros sellos. Entonces empecemos la línea de la transformación que arranca ahora sí con la fuerza, arcana 8 de la máquina primera, digamos que es la arcana 8 y la arcana 11 al mismo tiempo. Vemos entonces a una feminidad, que la tomamos así, pero no femboy o cualquier tipo de manifestación corpórea que queramos ahora, pero digamos que la máquina, esta es una feminidad y es una mujer trans que le hace un guiño a la maga, que es chiquita en la arcana 1 de la máquina blanco y negro. Esta es una mujer trans crecida, entonces. Después de su contacto con la esfinge, se da cuenta que hay corporalidades posibles de transicionar. No es algo que una... es algo que una nace con, pero es como si fuera una semilla. La transgeneridad, y yo creo que mucho de ciertas vivencias existen en potencia porque no son no tienen una manifestación adentro de una familia tradicional, ¿no? Entonces existen. La maga se sabe mujer trans, pero no sabe exactamente lo que es eso porque no tiene referencias. Y después del contacto social con esas referencias, esta niña trans se pone en marcha a expresar su género, ¿no? O su manifestación de género, su identidad genérica. Entonces, es algo que hay que saber. Es una máquina diferente porque ahora está nombrada la fuerza. De vuelta hay una correspondencia entre la máquina y la persona que la juega. Pero ahora tenemos una imagen, no hay una infinidad de máquinas, hay una nada más, que es la suya, que ella juega, y tiene ahí a un león, que en tradición es el león que le abre la boca, pintado, el candado sigue abierto, se sube a los tacones, muestra mucho más piel, es mucho más sexual, tiene el infinito adelante, la maga lo tenía atrás, viene de un lugar, esta va hacia un lugar, entonces también la esfinge cambia esa direccionalidad del infinito y sigue jugando, pero ahora juega con esta fuerza. Y obviamente esto deviene también de un lugar en donde esta fuerza está correlacionada con una cierta rabia, porque el apetito voraz de este otro felino, que no es exactamente una tigresa, hay leonas que tienen la melena, entonces digamos que hay ahí un león o una leona, habla de una afirmación activa, identitaria, porque todavía estamos ahí en las máquinas, en la columna de fuego, es una herida identitaria, ¿no? Entonces hay una negación social, aquí hay una afirmación de una pertenencia a un grupo de personas y a una identidad propia. Es una participación todavía social, pero resistente, y es la creación cultural marginal. Entonces acá tomamos un poco de lo que es el tránsito por la esfinge para entrar en el campo de la creación de manera activa, ¿no? Entonces la fuerza durante mucho tiempo también en Instagram, ponele para darles una referencia, yo me di cuenta que muchas feministas, mujeres cis, en su gran mayoría héteras, también toman a la fuerza como una arcana referente de la lucha de las mujeres, ¿no? En general se puede decir, pero muchas veces como la manifestación de esa cis hetero feminidad, ¿no? Que también es un poco blanca. Pero es una arcana que está hablando de una potencia de lo que antes había sido borrado, ¿no? Yo creo que la arcana habla de eso. Es una potencia de algo que trató de ser extinguido
y ahora viene a la luz. Y en las arcanas tradicionales yo creo que la felina que está abajo ahí es un poco esa fuerza que no puede ser escondida, y yo creo que eso también habla mucho de la relación que nuestra sociedad tiene con la violencia y el poder de ejercer violencia por parte de las personas, mujeres o mujeres trans o travestis o feminidades en general, ¿no? De cómo hay un entendimiento de que eso no es bien visto, y yo creo que hay una potencia muy fuerte en esa rabia y esa violencia, si se quiere decir, no como catártica, en dirección a una construcción diferente. Bien. Entonces, ¿qué se puede decir de esta maga crecida, que es la fuerza? Porque vean cómo la máquina entonces no transforma el mago en una fuerza, no está hablando de polaridades, de géneros y masculino femenino, está hablando de un crecimiento personal, está hablando de cuando llegamos a un entendimiento de lo que es un poco la línea social, cómo nos podemos inserir nuestros deseos, de vuelta porque es el campo del fuego, adentro de esta sociedad, ¿no? Cómo jugamos al juego que la sociedad nos está proponiendo de una manera un poco más consciente, de un poco más verdadera y un poco más disruptiva, si se quiere decir, pero todavía mirando, porque esta línea de transformación está más cerca de la línea social que la línea de las heresías estará, entonces todavía tiene una relación directa con ese prisma social que está dándole el tinte a lo que era lo heredado, y en este caso, en la línea del fuego, a esa maga, a su infancia. Entonces también es un poner o sacar las cuentas de que había una injusticia que estaba siendo perpetuada y de que eso tiene que ser rectificado, de eso tiene que ser mejorado y eso tiene que ser luchado por, ¿no? De que ciertos derechos y ciertas relaciones no vienen de un lugar en donde las familias tradicionales le van a dar espacio para que las infancias exploren el género o la sexualidad de una forma libre en sus posibilidades, ¿no? Van a estar acotando y podando y tratando de controlar y sostener ciertas manifestaciones y premiando algunas y condenando otras. Entonces esta fuerza también está en ese lugar. No es mirar a la parte que es complementar o opuesta dentro nuestro, sino que es justamente, y por eso la Diabla termina esta historia de esta línea, es justamente mirar a la parte que había sido olvidada. En mi caso personal, ahí está entonces un empoderamiento adentro de una feminidad trans, no binaria, ¿no? Con todas las cosas que me tocan. La manifestación de las realidades posibles negadas por la línea social. Por eso Les enamoré tienen a Mili y Vanilli. Las opciones que la blanquitud da a estas corporalidades que nacen con pene, ponele, ¿no? Para ser muy reduccionista, es esta, ¿no? Esta masculinidad o esta masculinidad, como mucho, ¿no? Adentro de esa corporalidad. Las cuerpas son sentencia, entonces acá hay una manifestación de esa realidad que es posible y que fue negada por esa línea social. Es la búsqueda de la aceptación cisgénera en algún punto, porque todavía está muy cerca de la línea social. Puede ser, no hace falta que sea, pero puede ser a veces, ¿no? En la pasabilidad. La fuerza busca la pasabilidad, por ejemplo, ¿no? La manera de no sentirse con rabia de la sociedad es que dejen de verte como una mujer trans, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pasé por este lugar en el comienzo de mi transición, en donde traté de emular una feminidad completa, ¿no? Traté de cambiar un poco mi voz, usaba ropas extremadamente femeninas, llegué a usar tacones algunas veces y no me sentía exactamente yo misma, pero sentía que estaba performando algo que la cisgeneridad estaba pidiendo, caso que quisiese yo jugar a ser mujer, ¿no? Entonces, mujer cisgénera, hétera, blanca, ¿no? Era ese el juego que yo no me había dado cuenta que estaba puesto, era ese el contrato que uno firmaba, entre comillas, digamos, cuando empezaba a transicionar, ¿no? Entonces, bien, la cisgeneridad dicta lo que es una mujer, lo que es un cuerpo femenino, entonces dicta también cuáles son los parámetros para la aceptación. Y mucha gente trans y muchas disidencias
y muchos hombres trans también, ¿no? Digamos, eso no está puesto en la máquina porque no es mi vivencia, pero nombremos esas cosas también, ¿no? Hay una infinidad de maneras de habitar las cuerpos y una infinidad de profesarlas, pero la sociedad, o la mayor parte de la sociedad, digamos así, tiene parámetros para aceptación. Bien, entonces nada más natural que en este camino una busque esa aceptación oxigénera para sentirse menos violentada en el día a día, ¿no? La potencia de la visibilización de existencias divergentes, disidentes, diversas, resistentes a las normas no ajenas. Se evidencia el agente parasitario interno. Entonces, en algún momento una se da cuenta que la eremita también acá nos está dando la posta, porque la eremita, la esfinge y la fuerza son tres arcanas que están muy cerca una de la otra. Entonces, cuanto antes cuando está empezando este camino de reafirmar su potencia perdida, también tiene que darse cuenta de que está reproduciendo ciertas cosas porque hay algo que fue plantado internamente. Y este camino, por eso la máquina no es una guía de cómo transicionar, no es una guía de cómo descolonizarse, no es una guía de cómo descolonizarse, no es una guía de cómo transformar la sociedad. Es nada más que un relato, es un mapa de una de las posibilidades de las vivencias y ni siquiera está armado como pasos, ¿no? Porque hay esta afirmación, la fuerza es una arcana completa en sí mismo, es una afirmación, tiene potencia, es como, no es disociada del resto del tarot, ¿no? Pero al mismo tiempo, si van a escuchar este curso, se darán cuenta que la fuerza es un paso en falso, si se quiere decir, ¿no? En dirección a algo diferente. Y ese paso final, que llegaremos, no está dado, no existe. No, la máquina no propone un lugar de llegar, ¿no? No existe, no propone un final, no propone las transiciones bien hechas se hacen así, ¿no? No es eso. Igual, como ya se han dado cuenta, la máquina tampoco propone los tarots de verdad se hacen así. Está contando una historia, está haciendo una narrativa, está tomando de la potencia del tarot de narrar para hacer una meta narrativa, ¿sí? Entonces, se evidencia el agente parasitario interno, y ahí tenemos ese juego en donde hay un felino que está viniendo, ella sigue jugando, está crecida, ha cambiado, pero al mismo tiempo sigue jugando. La tensión humanidad versus animalidad encuentra un punto de reflexión nueva, actuando en lo que parece un intento de unificación primera. Estamos empezando otra línea. Entonces todo el ímpetu de vuelta, todo el fuego de vuelta puesto, toda una intención y un deseo de llegar en algún lugar. Y el llegar en algún lugar en este momento es justamente expresar esa fuerza interna y ser aceptada, ¿no? Y dejar de ser una paria, dejar de ser divergente con el sistema, dejar de sentirse que no tenés un lugar. Es buscar un lugar adentro de esa sociedad, jugando con esas reglas. Es un intento de una unificación con ese grupo social abstracto, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevará eso, no? Hipersexualización como empoderamiento. Acá no estoy haciendo un juicio moral, estoy hablando de un lugar en donde yo misma también pasé. Hipersexualizarse como autoconocerse. Entonces, si la fuerza también es una vorágine sexual, el empoderarse pasa por una hipersexualización, porque quien ha sido negada de una potencia sexual subjetiva tiene que experimentar como si no tuviera tiempo para perder. Llegaremos a la diabla, que habla un poco de cuáles son los contratos y parámetros que están puestos en este mapa y en este guía, que no es una guía, es una antiguía, pero igual. La sexualización binaria de esta tensión, entregando al campo del subconsciente su existencia, hace que persista la actuación del consumo. Liberaré a través de lo conocido. Entonces, hay algo de una validación existencial a través de la representatividad. Entonces, obviamente, una se entiende a través de el contacto con otras. Esta creación de sí misma no existe en un vacuo. Una no se inventa de la nada. Por más paradoxal que eso pueda parecer,
una no se inventa de la nada, una sabe que tiene algún tipo de energía dentro y la ve reflejada afuera, y eso sirve como guía, eso sirve como norte o sur, y hay un tipo de busca de entonces representar ese gran grupo que una pertenece, y con eso tener una validación de que nuestra existencia sí tiene valor, ¿no? Esta es la fuerza blanco y negro, esta es la fuerza a color, sigue con los tacones, se ha invertido un poco el lugar donde ella mira, el león también no mira hacia ella, no es tanto un espejismo como es una proyección hacia afuera, entonces menos autodestructiva, más fuerza exterior hacia afuera, lo que llegaremos a la diabla también. Es la 11 en la máquina colorida, y a mí me gusta mucho esta imagen también, me parece muy hermosa. Hay algo de la piel puesta acá, y me gustaría nombrar nada más y agradecer, pero no sé si las personas verán esto. Hay mucha gente que se ha tatuado arcanas de la máquina, y hay una persona que se ha tatuado la fuerza, y me parece hermosa. Entonces acá está, esta fuerza, que es una gran fuerza femenina, si se quiere decir así, pero es exactamente eso, es una gran potencia. Y la fuerza en la máquina lunar, que el león tiene una herida, no es una herida nada más identitaria, sino que es un ojo que se le corta, como si hubiese hecho el sacrificio que la máquina pide. Tiene una herida, obviamente, entonces ve de otra forma. Y a mí me gusta que esta mujer trans, o esta travesti, se baja de los tacones. Porque hay una idea también puesta en la máquina de que el consumo de ciertas cosas, como el capitalismo, es muy... no es sutil la palabra que estoy buscando, el capitalismo es muy ingenioso en vender ideologías sin parecer que vende ideología, ¿no? Entonces, algo que parece que es empoderante puede ser nada más que una mecánica de consumo. Por eso la fuerza en la máquina lunar se baja de los tacones y se pone las zapatillas, y con eso es más ágil, y con eso va más rápido. Capaz con eso es menos femenina, pero eso es una pregunta que les dejo a ustedes, ¿no? Y también de cómo, y acá haciendo de vuelta una reflexión, de cómo a las corporalidades trans muchas veces se les exige que tengan no solo una hipersexualización, sino que tengan una hiperperformance de lo que es entonces la cisgeneridad y la performance de la cisgeneridad, ¿no? Entonces a las cuerpas trans se le pide que performen una hiper cisgeneridad, porque parece que ese es el camino de la aceptación, ¿no? Entonces, como naciste, y acá entre comillas, por favor, voy a parafrasear, permítanme y perdonen el uso de nomenclatura transfóbica, pero para que se entienda. Naciste hombre, entonces si querés entrar al grupo de las mujeres tenés que hiperperformar una feminidad cisgénera, hetera, ¿no? Entonces todo el combo, maquillaje, ropa, manerismos, tono de voz, sutileza, mucho más afectar el tono de voz, o sea, cómo te presentás, con quién te relacionás, cuáles son tus sueños, qué es lo que querés, qué es lo que siempre soñaste, ¿no? Siempre soñé en ponerme las lolas, en hacerme las lolas, eso sí. O sea, ciertas cosas que se van metiendo, porque yo siempre soñé en revolución. Yo siempre soñé en un tipo con un tipo de espiritualidad que sirviera a todos, inclusive y preferencialmente más a las disidencias y a la gente que está condenada a infiernos por otras religiones, ¿no? Entonces yo siempre tuve esos sueños. ¿A dónde se encajan esos sueños cuando empiezas a transicionar y la gente te dice, ay, bueno, qué fantástico, ahora vas a tener el cuerpo que siempre soñaste, y no sé qué, y bla, y se mete en un lugar en donde no sé, pero hay espacio para una mujer trans que es religiosa y que
teosofiza sobre las cosas y es tarotista y no está buscando exactamente garcharse con ningún hombre, y ahí ya empieza como, ay, pero pará, entonces, ¿con qué tipo de, cómo me relaciono con una mujer trans que no es hétera? Entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿Te gustan las minas? Ah, bueno, entonces, peligro, ¿no? Es como, ¿una mujer trans lesbiana? No, ¿qué onda? Y las cosas que uno escucha, entonces, estoy tratando de no ser transfóbica contando ejemplos de transfobia que he vivido, pero imagínense las cosas que uno escucha por no estar adecuada a un sistema, y mucho más cuando uno es trans, porque parece que entonces ya venís con una desventaja, ¿no? Ya naciste con una corporalidad que para ser aceptada tiene que cumplir con taca requisitos. Entonces la fuerza de la lunar, que es así, yo diría, la colorida es mi preferida, ¿no? Amo la colorida porque me parece que el color a la máquina le da vida, ¿no? Pero tenemos a la blanco y negro, que es una ponencia de oscuridad en el mundo, la colorida, que es un refinamiento, y la lunar, que trata un poco del simbolismo y un poco del espíritu de todo esto, ¿no? Entonces la lunar tiene una energía que es más sutil pero más depurada, ¿no? La colorida es como hermosa y la blanco y negro es potente, básicamente, ¿no? Es la llegada, el refinamiento y la profundidad. Las máquinas por eso son diferentes, y bueno, esta la lleva hacia esa dirección. Pasemos entonces por las arcanas de fichas de 6 a 10. Vamos a tocar el 6 de fichas en la versión colorida, en la versión blanco y negro. En la blanco y negro Bart no mira, no tiene ojos. En la colorida ya tiene una diferencia. Ese blanco y negro es contradicción, ¿no? Cuando vemos a los opuestos no estamos viendo tipo, ay, masculino, femenino. Estamos viendo contradicciones en una misma corporalidad, en un mismo cuerpo social, en un mismo entendimiento, en una misma teoría, ¿no? En una misma idea, en un mismo deseo, en este caso. Hay contradicciones, hay cosas que están peleándose, hay una tensión todavía que, si se busca disolver, no está disuelta todavía. Las fichas todavía tienen, ahora de vuelta, porque el 5 no las tienen una ascensión que habíamos visto que para el fuego es benéfica. Tenemos ahí al laurel en la máquina, como si fuese una victoria. El triángulo, que siempre los triángulos están diciéndonos algo del elemento. El triángulo ascendiente en este caso es de fuego, entonces hay un fuego en esta máquina de vuelta, hay una grupalidad. Entonces Bart es un personaje, pero hay personas jugando a esta máquina, personas, ¿no? Entonces ya es de vuelta, como habíamos visto, la transposición de la crisis del 5 de fichas, en donde hay más cuerpas colocadas ahí que las que amamos, es más del campo social. Entonces esta es una victoria en el campo social, una victoria aparente, ¿no? El deseo atendido de ser reconocido. Los Simpsons son profetas en las tierras televisivas, ¿no? Entonces, un deseo cumplido, una profecía pasada. El 7 de fichas ya nos trae una cierta cacofonía. Esta, ¿cómo se dice? Vegetación, no me sé el nombre en castellano, cipó en portugués. Esta vegetación que se cuelga, esta feminidad, esta mujer trans, esta travesti, como queramos nombrar, este femboy, ya vamos llegando a un lugar en donde no importa enunciar qué son estas cuerpas, ¿no? Pero la intención de la máquina es poner ahí a las feminidades en evidencia. Entonces está en la selva con una máquina que tiene el número 7 y tiene una pulsión, hay un pulsar de vuelta, ¿no? Lo que estaba medio muerto ahora vuelve a tener vida. En la máquina blanco y negro eso no está puesto, pero la cacofonía que había nombrado es porque esta vegetación corta hasta formando una cruz en la blanco y negro entre un 4 y un 3. Entonces podríamos haber tomado el 6 de fichas como 2, 3 que van subiendo, ¿no? Y el 3 sabemos que es un poder cyborg, es como tomar para sí, pero doble 3. Este es un 4 y un 3, entonces hay un tipo de entendimiento de la máquina también que se puede tomar como esa división de cuando las fichas o cuando el elemento se va cortando y tomar lo que sabemos de lo que vimos para tratar de hacer un juego con ese significado. El 7 habla de
defender la selva. Es de una máquina, el 6 de fichas, la referencia es obviamente el juego de Flipper de los Simpsons, ¿no? Que revolucionó un poco cómo se jugaba porque permitía que 4 personas jugaran al mismo tiempo y en simultáneo, ¿no? Entonces no fue el primero, pero tomó de eso para su suceso. Entonces se podía jugar con 4 personajes al mismo tiempo y por eso hizo un gran suceso, además de que es una franquicia enorme. La máquina es una que se llama El Rey de la Selva, ¿no? Entonces, reinar en la selva es el enunciado. La súbita irrupción de la batalla. Todo depende del tamaño de tu voluntad. La reina de la jungla. El 8 de fichas, que ahí no hay una máquina, sino que el televisor, la falta de control, como hemos visto con Les Enamoré, está esta niña, que es la niña de Poltergeist, mirando a Blade Runner y a Prixie, que es, ¿no? Una figura bastante importante para la máquina, como una referente de un cyborg, un androide, una ginodroide, si se quiere decir, como una máquina humana hecha para el placer de los hombres, construida para eso, con un tiempo de vida corto, y de cómo eso siempre es una pésima metáfora para las disidencias y las no blanquitudes. Y entonces hay una urgencia, las fichas caen, el fuego está descendiendo de forma rápida y eso trae un movimiento. Fíjense que esta niña está internamente en casa, entonces tenemos de vuelta algo que internamente está en evolución. Urgencia del deseo, la prisa, y Pris se llama esta mujer androide en Blade Runner. La prisa, enemiga de la perfección. Poltergeist versus Blade Runner. El 9 de fichas, tenemos de vuelta ahí, en un primer momento se ve que hay 6 fichas de un lado, 3 fichas del otro. Entonces hay una tensión entre una victoria enunciada y un poder que todavía está por manifestarse. Tenemos a un personaje, la máquina que está puesta acá se llama, ¿cómo era? Es una máquina, no me acuerdo el nombre ahora, pero es una máquina ficticia, hecha para esta película, pero que tiene como base una que era real de un flipper en donde pasan una película y se puede disparar. Entonces ¿se acuerdan que, no sé si nombré, en Mortal Kombat se creó toda la tecnología para hacer con que la fotografía fuese hecha animación? Entonces creaba un hiperrealismo. Eran como videos, se jugaba viendo a videos, entonces tenía un hiperrealismo, pero era del viejo oeste norteamericano, de vuelta como lo medieval, que no existe, el viejo oeste tampoco existe, existe dentro de un parámetro colonial. Bueno, es una masculinidad que está mirando a una feminidad, entonces hay una idea de un deseo perdido o un deseo no cumplido, una victoria que no fue bien vista, y un deseo y un poder que se está viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es Volver al Futuro, parte 2. Las murallas de fuego son concretas. Entonces hay una muralla de fuego, no era como una cruz como en el 7, es una muralla de fuego que divide el 6 con el 3, que divide que mira y esta que es observada. ¿Dónde está mi deseo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estaba luchando yo? ¿Hacia dónde voy? Volver al futuro. Y el 10 de fichas es una referencia a todo el arcade, ¿no? Entonces las fichas enormes descienden hacia este arcade poniéndolo en peligro. Hay un rayo que corta, que hace un guiño a la torre, y adentro una figura que entra blanca y sale negra. El fuego quema, entonces hay una entrada y una salida, ¿no? Este es un inicio porque se termina un gran ciclo, pero también es un gran final, ¿no? Y depende mucho si estamos revigoradas o si estamos exhaustas, si estamos quemadas con todo esto, o si todavía tenemos para seguir jugando. Sin salida. Se pierden batallas, nunca la guerra. Nueva entrada, 9 vidas, un rayo, blackout. Pasamos al colgado. Seguimos en la línea de la transformación. Y el colgado ya le hace el Priest del 8 de fichas, tiene un diálogo con el colgado, ¿no?
como tienen otras arcanas menores con las arcanas mayores. El colgado es imagéticamente Deckard de Blade Runner y... Hoy me olvidé el nombre de él. Estoy sin anotaciones. En la segunda mitad estoy tratando de ser más libre, ¿no? Bueno, el androide que Blade Runner está cazando, entonces hay una cacería en esta película, si no la vieron, en donde este cazador de androides, que es el que está colgado, está cazando androides para eliminarles, matarles, sacarles de funcionamiento, y su vida es salvada por este androide que está por morir. Entonces esta es la idea que está dando vueltas en la máquina. Quien habla es este ángel que cuida por este cazador, que este ángel es la misma casa, ¿sí, no? El colgado: deshumanizaciones, tecnologías distópicas. Estamos en la línea de agua, en las tabas. El colgado habla de agua. Replicantes de culturas patriarcales. Entonces venimos de la papisa, pasamos por Charriot, hay una aglomeración. El colgado, ¿qué es lo que propone en términos de acuosidad? Humanes originales versus copias. Conceptualizaciones que solo pueden ser entendidas a través del prisma de conocimiento colonial. Entonces, ¿quién es original y quién es copia? ¿Quién tiene valor y quién no tiene? Ese prisma de humanidad solo puede ser entendido si miramos a la colonialidad. El uso de las tecnologías materiales, al contrario de las tecnologías de control, permite la subversión de las intenciones de consumo. Entonces, es un hackear y interceptar energías. ¿Qué es lo que esto significa? Estamos tomando de la tecnología del sistema para hackear el sistema. Entonces estamos empezando a ir en contra. Es como si hubiera un cambio de aguas, ¿no? La marea, por un breve momento, se muestra a nuestro favor, en contra de ellos, no sé. ¿Y por qué se dice hackeo y interceptación de energía? Porque el colgado normalmente se toma como esa figura de quien está en sacrificio, o del ladrón que fue agarrado y está puesto, colgado para ser ejemplo, que no se roba, ¿no? Es como si fuese un castigo. Yo sé que la interpretación en estos días es de que es un autosacrificio, una se pone ahí para conocerse, para mirar las raíces, para cambiar la perspectiva, pero el colgado es un traidor, ¿no? Entonces, tomando de esa energía de traicionar, haciendo el parafraseo con Blade Runner, es traicionar ese juego de caza y cazador, ¿no? Por eso replicantes de culturas patriarcales, y traicionar y hackear esas grupas instauradas adentro del sistema patriarcal, ¿no? Dejar de pertenecer, o por ejemplo, en el caso del parafraseo de la máquina, en mi experiencia personal, mi experiencia vivida me había puesto muy cerca de mucha gente que era realmente sostenida y sostén de una cultura patriarcal, ¿no? Entonces, para poder expresar mi identidad, yo tenía que ir en contra de muchas de las personas que ya me conocían anteriormente y enunciar que yo estaba, y siempre estuve, pero falla mía que no lo había profesado, del otro lado, en esa trinchera, ¿no? Porque hay una trinchera. Y eso es visto como una traición, y muchas veces tenemos que traicionar a ese sistema para vivir. Entonces, las pruebas de humanidad y los captchas, ¿no? ¿Sos un robot? Traicionar el sistema es también dejar de producir los símbolos y significantes que permiten la lectura asimilante de ciertas cuerpas. Traicionar el sistema como una persona trans también es dejar de querer ser leída con pasabilidad 100%, ¿no? Que no sepan que soy trans es también jugar al juego de la cisgeneridad, ¿no? Entonces hay que traicionar a la cisgeneridad y ser una persona transgénera no pasable, ¿no? La pasabilidad es un tipo de tecnología patriarcal que te permite una cierta seguridad desde que. Y siempre el contrato con la patriarcalidad siempre es tener seguridad desde que. Y igual, ¿no?
que permiten la lectura asimilante de ciertas cuerpas. La superación del sistema binario no está dibujada en la victoria de uno de los bandos. O sea, la superación del binarismo no es encontrar el uno, ¿no? Porque eso es lo que difiere de la New Age, la propuesta de la máquina. No es encontrar la unidad, no es que se supera el binarismo con una unidad. Esa unidad es peor que el binarismo, digamos así. Es de la unidad que se forma la mentalidad binarista. De la idea teosófica o teológica de que hay un Dios uno, es que deviene el pensamiento de que entonces hay dos tipos de manifestación de esa unidad, ¿no? Entonces, la máquina no propone ningún tipo de volver a una unidad posible. No es eso. Se supera la binaridad con la pluralidad, más fragmentación, ¿no? Más pluralidad, más identidades, más humanidades o más animalidades, más tensiones, ¿no? Es así que se supera el binario, fijándose que el binario es una farsa y en la unidad también, y el monoteísmo también, ¿no? La superación del sistema binario. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay una problemática puesta en mucho de lo que las personas que critican el binarismo están buscando volver a un pensamiento unitario, ¿no? Y profesan que eso es lo que encontrarte con tu centro y que mirá que adentro no sos ni una cosa ni otra. Yo no estoy diciendo nada de eso. Adentro tenemos sí pasajes por géneros, hay una construcción que es real, tenemos una expresión de un género que es auténtica. No es que vas a encontrar dentro tuyo que si vas hondo, pero nadie habita esa profundidad, ¿no? Usamos del cuerpo, somos corporalidades, somos expresiones de género, somos expresiones, y dentro de las infinitas posibilidades, la cisgeneridad también es una de las expresiones. Yo no estoy diciendo que la cisgeneridad es una farsa, veremos después, yo quiero llegar a la torre para hablar de eso específicamente, pero sepan que yo no estoy profesando ningún tipo de unitarismo. La superación del sistema binario no está dibujada en la victoria de uno de los bandos, que incluso detienen y sostienen el acceso a humanidades jerarquizadas, pero humanas, ¿no? Entonces, en toda esa jerarquía lo que sucede es que el binarismo dice binarias, humanes. No binarias, otra cosa, que no es humanidad. Robots, androides, cyborg, o en el peor de los casos, mujeres. La inversión mística, y en el peor de los casos digo yo, cuando la patriarcalidad gana una ponencia y un poder tan fuertes que no consigue percibir esa toxicidad del pensamiento binarista vaciado en una divindad monoteísta, quien sufre son las disidencias, porque somos androides, cyborgs, robots, monstruos, lo que sea, pero no tarda mucho para, obvio, que las mujeres caigan en esa categoría, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que pluralizar lo que es el ser mujer y lo que es expresar una feminidad, lo que es habitar una feminidad, lo que es, ¿no?, una transgeneridad, una no binariedad, una transmasculinidad, lo que es una disidencia, lo que es ser homosexual, lo que es ser disidencia dentro de la cisgeneridad, ¿no? O sea, tenemos que destrinchar todo eso, porque mientras sigamos jugando ese juego jerárquico de humanizaciones, al final perdemos todas, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me parece, por ejemplo, el colgado, para parafrasear perdón, lo que había sucedido en Argentina cuando yo estaba viviendo allá, que fue un gran momento donde se aprobó la ley de el aborto libre, gratuito y seguro, ¿no? Gran movilización feminista, gran logro de derechos no otorgados como reivindicados y luchados por, gran victoria de todo eso. Y en aquel momento se hablaba mucho de el lenguaje inclusivo, ¿no? De hablar de otra forma, de crear un nuevo lenguaje, no sé qué, se jugaba con eso, y al momento de un recrudecimiento pandémico en un primer momento y después de un movimiento de derecha muy fuerte, esas mismas personas que estaban en una línea de frente buscando ciertos derechos dejaron de hablar en lenguaje inclusivo, dejaron de hablar por todes, volvieron a hablar por todas, empezaron a tener una retracción, y eso también se encaja infelizmente en la figura del arcana del colgado. Hay una traición a quien te estaba acompañando, ¿no?
No, nos pasamos, ¿no? Porque le decíamos todos a les gatites, decíamos les gatites, nos repasamos, por eso la derecha volvió, porque nos resarpamos con lo que estábamos reivindicando y lo que estábamos buscando y la gente no nos entendía. Señora, ¿qué dice? ¿Cuándo nos pasamos? En ningún momento nos pasamos. Ni siquiera llegamos. Lo que sucedió es que llegaron, o llegamos, porque también no se puede decir eso, llegamos hasta un punto en donde ciertos cuerpos tuvieron acceso a ciertos derechos. Y esos cuerpos, en vez de hacer ponencia y fuerza para que todos entraran en ese cauce de agua que estaba siendo propuesto por la fuerza represora, se dieron media vuelta y dijeron: hasta acá llegamos. Y cuando viene la derecha y dice: hasta acá llegaron, tomaremos entonces espacio, dicen: ¿vieron? Les gatites. Muy raro, ¿no? Robots, androides, cyborgs y, en el peor de los casos, mujeres. La inversión mística de la máquina de tarot o las máquinas de tarot no trata de hacer superior a algún estado inferior. No estamos hablando de nada de eso acá. Estamos hablando de deshumanizaciones. ¿A quién cuelgan para poder tener poder? Porque el juego es siempre ese. Acá hay un sacrificio, y el sacrificio es necesario. Y todos los cuentos místicos hacen voz de que hacen falta sacrificios y luchas, mártires, no sé, derramamiento de sangre hemos visto con la esfinge. ¿Para qué? ¿Y por quién? ¿Y hasta cuándo? La arcana 12 de la máquina blanco y negro, la arcana 12 de la arcana colorida, que gana una lluvia, y esta lluvia, lluvia plateada o blanca, se pone, porque mucha gente toma el colgado y lo da vuelta, ¿no? Lo pone a bailar como... Y en la blanco y negro es muy fácil dar vuelta al colgado y que esté la imagen puesta, ¿no? Porque es básicamente eso, ¿no? Es dar vuelta una imagen de alguien que está colgado por las manos. Entonces es muy fácil dar vuelta al colgado de la máquina blanco y negro y que te deje de hacer ruido. Porque, me van a perdonar, pero muchas personas que estaban luchando con las disidencias en aquel momento también les molesta. Les molesta que la narrativa esté dada vuelta, ¿no? Mucho ruido. Entonces dan vuelta al colgado para poderlo verlo bien, y se usa y se lee igual en el tarot, está todo bien, ¿no? Pero dan vuelta al colgado, porque me da cosa, ¿no? Entonces la máquina colorida viene y hace un diálogo con eso que yo estaba viendo, sucediendo en el mundo real, de gente usando la máquina de esa forma y usando el tarot de esa forma, y ahora si das vuelta al colgado, la lluvia va hacia arriba, trayendo otro ruido. Entonces el colgado te hace ruido si lo mirás de una forma o de la otra, ¿no? Entonces esta es la máquina en su diálogo con lo que está sucediendo afuera de ella. Bien. Colgado. Colorido, y el colgado en blanco y en tonos de grises de la máquina lunar ya lo invierte completamente. Lo redibuja, ya no toma la referencia de la foto de Blade Runner, sino que ahora directamente ya crea una otra imagen que no se puede dar vuelta porque el colgado está posta, dado vuelta. La lluvia no cae en él, igual llueve, igual lo salvan, igual está colgado, y ahora está un poco más contento y tiene las manos atrás y cruza las piernas, haciendo una referencia un poco al tarot tradicional, ¿no? Bien. Y como estamos en la columna de aguas, pasamos por las arcanas de tabas de 6 a 10. El 6 de tabas, verán que las tabas también hacen el juego de 3 con 3. Salt and Pepper era el 3. Acá hay 2, 3 que están jugando, pero jugando con muñecas, ¿no? El boombox, que llegaremos al boombox con la diabla, pero siempre que vean una caja de sonido, acuérdense de los sellos, ¿no? Principalmente de la diabla. Entonces hay algo de la diabla dando vuelto acá, hay algo del juego, de la infancia, la memoria como algo de la infancia, como algo construido, como algo plástico, como la memoria como algo que realmente es la memoria no es algo que existe per se, ¿no? Estamos siempre construyendo memorias. Los relatos mnemónicos pueden cambiar y a veces hacemos eso de forma inconsciente. No nos acordamos de ciertas cosas porque tenemos una memoria que se construye. El pasado también es
lugar de batalla. Mattel. Las memorias son plásticas. Jugando se aprende cómo sienten las personas de verdad, ¿no? El juego. Niños juegan a la guerra y las niñas cuidan de bebés y muñecas. Se aprende jugando cómo vivir. Bien. 7 de Tabas. La referencia es Monty Python en un sketch que tenían que era Where is the fish? ¿A dónde está el pescado? ¿No? Surrealista, Monty Python, humoristas ingleses, Malvinas son argentinas. Hay un tipo de ascenso o descenso, como se quiera ver. Hay un teléfono, la loca, la llamada, aló, y hay un surrealismo puesto acá, ¿no? Find the Fish. Y acá tenemos a Tricky, que es un juego también que se hace después con la memoria de amores pasados, de surrealismos vividos, de delirios amorosos o delirios místicos también vividos. Tricky, que es un músico inglés, también seguimos en Inglaterra con el 7 de Tabas. Find the Fish. Delirio místico. La búsqueda del éxtasis revelador trae a los ojos surrealismo en todo. El 8 de Tabas, que es la actriz... Hoy estoy pésima con los nombres. La actriz del Iluminado, del Resplandor, Shelley Duvall. Gracias. Shelley Duvall. Gracias, dice la otra, como la antena parada, ¿no? Gracias a quien me mandó Shelley Duvall. Shelley Duvall, que es la actriz que hace de la esposa de El Resplandor, ¿no? Entonces la foto es una referencia de ella, la actriz, la propia actriz, en un break de la filmación, en donde está fumando un pucho, no una taba exactamente, pero hay un break, y en eso mira a la cámara y la cámara muestra una cierta, qué es lo que está en esta arcana. Hay una frialdad en estas tabas, ¿no? Que es diferente, es un agua, pero es un agua fría, como hielo, ¿no? Entonces hay una salida de un lugar que está frío y tendremos que ir hacia otro. Ella habla, tiene 4 abajo y 4 arriba. El 4 no es tan benéfico en las tabas, ¿no? Como nos acordamos. Tiene una luna negra creciente, y al mismo tiempo tiene una 9ª taba. Es como si tuviera las 9 tabas pero no se diera cuenta, ¿no? The Shining, El Resplandor. El precio de sostener relaciones de abusos por amor puede ser caro. Corte, vamos otra vez. El 9 de Tabas, que es Wendy Carlos, artista, musicista, consagrada, mujer trans, reconocida mundialmente por su trabajo musical, una grosa en lo que hace, y trabajó en la banda sonora del Resplandor, ¿no? Está aquí ella en su estudio interior con sus instrumentos de labor, con sus gatites, les gatites, con su Grammy, ponele, ¿no? Con su premio, con sus instrumentos, con sus 9 tabas puestas como un abanico de orgullo. The Shining OCT, o Original Soundtrack, ¿no? Banda sonora original. Escuchar el hilo perpetuo que corre. Los premios de la búsqueda no son trofeos que se puedan exhibir. Y el 10 de Tabas es de una referencia de una película que se llama Estados Alterados. Recomiendo mucho, creo que es de 89, si no me engaño. El actor que hizo falleció hace poco, y es una figura que está dentro de un tanque de inmersión en donde los sentidos, estás en agua, entonces no escuchás, no ves, no puedes hablar, respirás por... A veces una queda, yo nunca entré, ¿no? Pero dicen que una queda con la cabeza para afuera o con la nariz para afuera para poder respirar, pero es una cámara hiperbárica en donde los sentidos se nulifican para que puedas o relajar, o en este caso de la película, entrar en estados alterados de conciencia. 10 de Tabas. Hay una cierta toxicidad acá, la película lo muestra de mejor manera que yo pueda explicar acá,
Pero es eso, ¿no? La llegada de las tabas, al contrario de lo que es el de Pixie o de lo que algunas referencias dicen, en la máquina no es tan piola. Al final del cambio de las tabas, o por lo menos esta arcana, trae una cierta toxicidad y una falta de sentimiento real, como si estuvieran sobrecargados los sensores. Visiones alteradas, fusiones y confusiones. Encontré lo que buscaba, me perdí completamente en el camino. La muerte. La 13. La industria porno, fármaco, necrológica. Yo adiciono un poco al pensamiento de Paul Preciado. Tenemos a la 13 de blanco y negro, la muerte, no tengo problema en nombrarla, no creo que hay problema en eso. Ya la he encontrado de cerca varias veces, entonces no se preocupen. Es una feminidad, es una mujer, la referencia es una mujer cis que está arriba de una moto y está lista para, ¿no?, moverse. Entonces, de la máquina es una de las pocas que realmente tiene como la capacidad de movimiento real vehicular, ¿no? Y eso es interesante. Es una moto, hemos visto los autos y lo que representan en el transporte colectivo, el transporte individual, la colectividad, la individualidad. Las motos son productos capitalistas que son más vendidos en sociedades colectivistas, porque ocupan menos espacio, entonces sirven a más gente de forma casi que individual, pero no exactamente. Y en las sociedades individualistas la moto es un artículo de lujo, ¿no? Entonces el poder estar en ese lugar de la motociclista es un privilegio, ¿no? Es un artículo de lujo la moto, ¿no? No es algo que, por ejemplo, en Brasil se usa para trabajar, como los Rappi usan motos, ¿no? En los días de hoy, bicicletas alquiladas, que ni siquiera eso. Bueno, precarización total. Que es parte de la necropolítica, ¿no? Entonces acá también está puesta la necropolítica. Entonces del campo social salimos de la justicia, la transformación va a pedir algún tipo de sacrificio para cambiar esta necropolítica donde vivimos. El sexo productivo y el sexo reproductivo, que lo hemos visto con la esfinge, acá gana más fuerza. La figura de la sexualidad que no tiene uso para el mantenimiento del sistema, las sexualidades que sostienen el sistema. La idea de prótesis, vehículo, medicina patriarca, ¿no? El hackeamiento de las normas a través de la anarquización de los designios corpóreos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De vuelta, volvimos al mapa trans de la terror Saramor. Tomar hormonas de manera anárquica significa que tomar una píldora que fue hecha para que una mujer cisgénera deje de menstruar y tenga su ciclo regulado o controlado, y las personas trans, las mujeres trans, toman de esa medicina para tener una hormonización. Eso es un hackeo. La medicina no fue hecha para personas trans. Las personas trans hackean un sistema patriarcal que busca controlar a las mujeridades cis, ¿no?, y su ciclo reproductivo controlado para poder hackear y usar ese sistema a favor, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Cuerpas como vehículos del cambio en total contraposición a las expectativas médicas. Entonces se espera algo de una cuerpa, la cuerpa se desvía y toma de la medicina y la hackea para fugarse. Hay una fuga acá. Ese es el movimiento también. La 13 permite una fuga. Pero a mí me gusta esa poética de que la 13, cuando la miramos, siempre nos identificamos con la persona que está arriba de la moto, ¿no? Y finalmente voy a poder pilotear. Pero la máquina hace ese juego de que la muerte o la vida somos vehículo para esa energía, ¿no? Somos nosotras y nosotres el vehículo. Somos la moto, no somos la que está piloteando. Somos la moto, somos el carruaje, somos el vehículo de esta energía, de esta gran energía que nos habita, ¿no? Somos pequeñas en relación a esa energía que nos mueve, que nos pilotea, que nos está llevando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, quien se crea que está ahí arriba de la moto, tengo pésimas noticias, ¿no? Duelos están acá, hormonas están acá, transición está acá. Entonces, se traiciona el sistema, ¿cómo? Transicionando, ¿no?
Una se entiende como sujeto identitario, detentora de un poder en la fuerza. Una decide, porque no hay otra manera, traicionar al sistema que estuvo traicionándonos. Y una empieza a traicionar. Acá se pone en cuerpo, por eso estamos de vuelta en la columna de la emperatriz, y esta 13 es corporalidad. Es duelo porque una persona cuando transiciona mata una identidad o una construcción, un constructo de algo que creía que estaba puesto en el mundo y empieza a poner otra cosa, que tiene también movimientos de gesta y parir, ¿no? Propios. Es un autogestarse, un autoparirse, pero no individualmente, es una construcción colectiva, se transiciona colectivamente. Se traiciona a ciertas grupas, pero de esa traición ciertas energías y personas aliadas llegan a este lugar de transición. No es un morir, es un morir en vida, ¿no? La muerte simbólica que deviene del uso antagonista de hormonas creadas para la regulación de cuerpos cis por identidades trans es una muerte simbólica. Puede ser una euforia de género, puede ser una mejor aceptación de quién soy porque el cuerpo empieza a tener otra dinámica, realmente cambia tu cuerpo. Pero es una muerte simbólica. Dejas de conocerte por más por más disforía que una presente anteriormente, hasta la disforía puede ser un lugar de hogar, ¿no? Y acá, como la muerte y la 3 en la máquina, también es como eso, la depresión puede ser un lugar de hogar físico, porque es la casa, porque es la materia, porque es el tiempo, porque es terrenal, porque es la tierra, porque es nuestro hogar. Entonces el lugar mortificante puede ser tan denso que puede llegar a ser hogar, y entonces hay que dejar que esa identidad muerta se vaya para moverse en dirección a otra cosa, a otra vida. Y la expectativa de vida de quien usa hormonas hackeadas y cómo eso te trae problemas de salud y hay que cuidarse y el cuidado es colectivo y dicen anda al médico, endocrinologista y cuidate y no sé qué, cuando vas sufres transfobia porque la medicina patriarcal no está lista para absorber a las corporalidades trans dentro de un sistema médico, entonces hay que hackear y hay que crear construcciones afuera del sistema, y esto lo digo yo, la terror, no la van a escuchar de otras transgeneridades, otras personas trans, capaz las travestis tienen otra comprensión, sin duda, de lo que es eso, hackear y usar de otras, aceite industrial, por el amor a la diosa, cómo puede ser que una sociedad no entienda que eso es expectativa de vida, muerte violenta. Entonces hay una expectativa de muerte, una expectativa de vida, hay muertes pacíficas y hay muertes violentas. La completa falta de atención a las diferencias de calidad de vida, en justa posición a la exposición a muertes violentas. La negación social al cambio de paradigmas a través de la eliminación de disidencias. Propiedad intelectual, propiedad ideológica. Acá entramos en el campo de cómo para una medicina tiene una patente, hay una industria, hay una empresa que detiene la patente de un remedio que salva vidas. Esta es la locura, perdonen el parafraseo, esta es la locura de nuestros días, ¿no? Unas parece revolucionaria por defender cosas básicas. La defensa de cosas básicas es vista como una postura radicalmente de izquierda. En estos tiempos estamos, en donde una postura de una humanidad básica por cualquier prisma humano, que remedios sean gratuitos porque la gente necesita tener calidad de vida. Algo básico, la gente enferma, no estamos ni hablando de gente capaz de trabajar, estamos hablando de gente enferma, que existan patentes que detienen el acceso a medicamentos vitales, habla de la locura de nuestros tiempos, y que una postura en relación a que eso sea
gratuito y de acceso libre, incluso a las patentes, para que todas las naciones y todos los pueblos de la Tierra puedan tener acceso a una medicina que salva vidas en cualquier parte del mundo, es visto como una postura de socialistas, comunistas, de izquierda, radicales, que quieren acabar con la sociedad. Es una locura, es una locura, es una locura. Yo no tengo otra palabra, a mí me mata todos los días, pero igual acá estoy. Es un absurdo. El papel de la propiedad de patentes en el real desenvolvimiento de una medicina para la vida y no en nombre de la muerte. Es una sociedad necropolítica. Es una sociedad armada para la muerte. Por eso la muerte es la arcana central de la máquina blanco y negro. ¿De qué habla la máquina blanco y negro en toda su potencia? De que estamos viviendo en tiempos de necropolítica. Nos quieren muertas. Tienen una política genocida, pero no es un genocidio en Gaza. Eso es lo que siempre me vuela el bocho. En Buenos Aires, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Haití, en Perú, en Colombia, en Chile, en la Patagonia, en cualquier lugar del mundo, todos los lugares están pasando por un genocidio armado y en marcha. No hay con qué darle. Estamos en un mundo que está en dirección, por una intención semiconsciente política, en dirección a la autodestrucción completa. Si yo pudiera darle un mensaje a los poderosos, escóndanse en sus bunkers, porque esto no da más, no da más. Es un absurdo. Vivimos en tiempos genocidas. Yo lo estoy diciendo, pero como la máquina se incide en los años 80 y 90, esto ya está en marcha hace mucho. No es que ahora, los israelitas están ahora nivelando Gaza. Uy, el genocidio se hace presente. El genocidio está presente desde la década de 80 y 90. Está en marcha. No hay como no da. Si podríamos decir, la Segunda Guerra Mundial nunca terminó, si se quiere decir. Nunca terminó. Se aquietaron y no lo profesaron más, no la noticiaron más y sigue en marcha. El proyecto genocida colonial sigue en marcha. La Arcana 13, Gran Arcana 13, hace un juego de metalinguaje con la propia máquina y la máquina colorida, que tiene un triciclo porque es tríada, no es una moto ya, no tiene 2 puntos de apoyo, tiene 3. Atrás tiene un tanque químico, plutoniano o uraniano o radioactivo, que nos llegan por la radio, a las cabezas de la 13, de la máquina blanco y negro, de la emperatriz, del emperador, de les maestres. Entonces la 13 es la transformadora, pero no ideas, no traiciones, por cuerpo, se cambia el cuerpo social. Y por eso tiene también las escamas en la pierna, porque es como una serpiente que se deshace, y por eso no soy de la filosofía de los pájaros, no soy de la filosofía de las serpientes, hay que cambiar de piel. Los pájaros es para la gente cis, ¿no? La gente que siempre nace y muere de la misma manera, ¿no? Que nunca pasa por ninguna transformación, aprende a volar. Eso es lo que la gente patriarcal hace. Y yo salgo del nido y vuelo, ¿no? La gente monstrua cambia de piel y sonríe, porque ahí también está la house music, la casa, ¿no? Y la musicalidad entrando en el cuerpo. La Arcana 13 de la máquina colorida y la Arcana 13 de la lunar. Y como estamos en la columna de tierra, pasamos a las arcanas de tiempo de 6 a 10. Yuya, el 6 de tiempos. Fíjense cómo los tiempos ahora arman una estructura que es una nave, la nave arriba, la nave abajo. Yuya, saliendo de esa nave, Yuya, que es una actriz que pasó muchos años de su vida construyendo una carrera como animadora de programas infantiles, ¿no? Entonces estaba en las teles, jugaba con su cuerpo, era polémica en su tiempo, sigue polémica hoy, es una entidad, pero está a servicio de las infancias, digamos, ¿no? Entonces ese es el juego que está con el tarot de Pixie, por ejemplo, ¿no? Hay una caridad con los menores, ponele, ¿no? Como presta un servicio. Ella, que tiene poder, lo comparte, ¿no? Y lo comparte todas las mañanas, digamos así. Y en la máquina colorida eso se transforma en un toque de Midas, ¿no? Con esa mitología, tómenla como quieran,
y hay una concretud, ¿no? El 6 de tiempos ya es relación concreta con el tiempo. Nave espacial. La culpa se viste de caridad. María da Graça, Meneghel Flores. El 7 de tiempos, una referencia a Star Wars, es Boba Fett, el cazarrecompensas, entrando o pasando por un portal o listo para salir por un portal, ¿no? Boba Fett, fíjense cómo la blanco y negro cierra ese portal y la colorida lo abre, ¿no? Entonces hay un pasaje que la blanco y negro no estaba tan puesto. Es un cazarrecompensas. Entonces, si estamos hablando de la materialidad y del tiempo, es recibir esa recompensa, saber trabajar inteligentemente, poner poco esfuerzo, recibir gran recompensa, ¿sí? Cazarrecompensas. Trabajar inteligentemente es casi siempre evitar el trabajo duro. Es el hijo de Jango Fett, Boba. El 8 de tiempos, con esa culebra que sube o baja, el chamán de los Onas, o los Seclam, que es un pueblo patagónico, en invierno, frío de vuelta. Este 8 también es frío, como era el 8 de Tabas. Hay una desnudez, hay un cuerpo. Para las que están contando, es el único pene de la máquina entera, visual, y también el único que después se va, ¿no? Qué cosa. Pero el pueblo Onas es importante porque en el proceso colonizatorio de la Argentina fueron, se dice, extintos, ¿no? La cultura Ona y la cultura Seclam y la cultura de los pueblos patagónicos no mueren, pero corporalidades han sido sacrificadas por el progreso de Argentina como nación-estado. La blanco y negro con el cuerpo, la colorida sin el cuerpo, pero con el detalle al capullo que está en ese árbol en la Patagonia. Culebra. Y y tendrán que ir a buscar la bootleg lunar, capaz la secreta, no me acuerdo bien cuál es, en donde está este capullo, la mariposa de Chloe. Extinción. Ritos de pasaje, rituales olvidados. Toda una nación, los Onas. El 9 de tiempos tiene una circularidad que pasa por el corazón. Candy Darling, musa inspiradora de Andy Warhol, mujer trans que desempeñaba un papel de volupia y abundancia a pesar de que vivían en la lona. Ahí está, verde como la abundancia, amarilla como el oro, roja como la pasión. Candy Darling es la única de los tiempos que habla, ¿sí? Dulce querida, a quienes tengan se les será dado, a quienes tengan se les será dado, y a quienes no se les será quitado. Candy Darling, Warhol Superstar. Y el 10 de tiempos, una infancia, una llegada, el sentirse joven de vuelta, sentirse una infancia de vuelta, el llegar a casa, el final del camino. Hay un desempeño, una circularidad casi puesta, pero también hay una ramificación, hay un equilibrio, hay un montón de tiempos puestos ahí, un gran 10, hay un ojo sacrificado, y también adentro en el pecho hay una casa y una escalera. En casa, al fin, equilibrio para regresar a los lugares que nunca hemos dejado de habitar. Nosotras somos mamíferos, leche Parmalat. Y por último, en la línea de la transformación, la yuca. Universalidades en proceso. Toda una frase. La yuca es el acto de la limpieza del colon, limpiarse la cola de los excrementos para poder practicar el sexo anal, ¿no? Entonces la yuca es una preparación. Limpiarse. La yuca como columna de aire es el verbo y la palabra libres de lo que es una herencia patriarcal. El emperador, lengua. La eremita, silencio. La yuca, patuá. La creación de palabras de ciertas corporalidades y ciertas grupas y ciertas culturas que van más allá
de lo heredado, ¿no? Y más allá de lo patriarcal principalmente, ¿no? Vean cómo lleva el número en sus manos. Vean que no es un squirt, que había algunas que decían que era un squirt, es una yuca, una duchita, como se dice en castellano. Lleva tacos en esta versión y no se le veía el rostro, ¿no? Pero ella habla, la yuca. Prácticas no integrativas. Aprovechar el vacío creado por la 13 y por ese movimiento necro, de muerte, ¿no? Para sostener la ambigüedad, la contradicción, la no forma, vaciarse, vaciarse 2 veces. Si hay una mortificación, una muerte simbólica, seguir con ese rumbo, no apegarse a algo, buscar otra identidad, encontrar a la fuerza como la gran lección que tenemos en esta línea de la transformación, ¿no? Arrancamos, la fuerza es la que pone todo el ímpetu. La yuca dice, no, la fuerza es el primer paso. Acá es sostener lo que no está constituido dentro de una sociedad patriarcal. Inventar lo nuevo depende del sostener la no forma, el no saber, el no tener por dónde llevar una narrativa, el perderse, el no estar presente, el no estar en control, pero no de una forma de como lo estamos con los genocidios, ¿no? Es adentro, perderse adentro. Negar el intento integrativo que busca eliminar las tensiones inherentes. Superar la crisis binaria inventada por el sistema para poder direccionar energías caóticas. En el desequilibrio, crear nuevas formas de relacionarse, guiño a la templanza tradicional, sin saber hacia dónde están llevándonos exactamente. Aprender a vivir con la derrota de la fallida, falsa inclusividad. Habitar otros cielos, no los cielos patriarcales. Lenguaje inclusivo, vuelve, no lo habíamos visto con el colgado, el lenguaje inclusivo era una gran yuca, era una limpieza social del lenguaje total que no estaba, no cabía nada más que a las disidencias, ¿no? No éramos nosotros que hablábamos en todes, ¿no? Eran todos realmente aliados que estaban moviendo socialmente algo. Entonces, era una práctica no integrativa, no era parte de un grupo, era una práctica de hackeo de la intencionalidad social, del fantástico social, del imaginario social, del lenguaje, de la construcción. Lenguaje inclusivo. Al mismo tiempo, fomentar la expansión de lenguas que dinamiten las experiencias binarias, con la conciencia de que seguirán siendo usadas como armas contra nosotros. Abandonar la paz con el sistema. Prácticas antisistema. La visión utópica no puede llegar a ser planeada, mucho menos ejecutada. La acción presente pide energías en dirección al fin de este sistema. Eso es lo que hace falta, ¿no? 2 cosas al mismo tiempo. Sostener el no saber qué es lo que se está creando y proyectar la energía caótica hacia el fin de un sistema. Eso es la yuca. Esas son las energías que hay que equilibrar, pero se equilibran limpiándose, haciéndose la duchita, porque es una práctica sexual también para volver a la fuerza, ¿no? Es como hay que tener un deseo de que esto termine. Y para eso hay que limpiarse y prepararse, como si fuera una práctica sexual, metafóricamente. El umbral es en dirección al final, hacia la universalidad, para hacerle un juego al terror anal, ¿no? Arcana 14. Que tiene un fuego en la cola también, una cadena que la encadena al fuego, y tiene un tiempo puesto ahí, y tiene el agua que sale del cuerpo. Está jugando con todos los elementos y es de aire, ¿no? Entonces juega con todos los elementos. Es integrativa de alguna forma, ¿no? Y esta me encanta la colorida, porque no, gana más formas, se pone un volcán porque tiene fuego, las alas porque es un ángel, empiezan, ¿no? Las plumas se le van, tiene la auréola,
nos mira diferente, tiene todo el rostro puesto, está de tacones todavía y tiene esa limpieza y esa yuca. El agua y el fuego, las contradicciones, ¿no? Que es un ángel que nos muestra la cola, que se está limpiando, haciendo la yuca para prepararse para el acto sexual. Esta me encanta. Es otra de mis favoritas, pero es de mis favoritas por la reacción que trae a la gente que es conservadora, ¿no? Esta yuca a mí me encanta como propuesta de intervención en el campo mágico y en el campo esotérico, ¿no? Como que se meta la sexualidad no reproductiva en ese tablero armado que tienen de la masculinidad y feminidad sagrada, ¿no? La yuca es para todos, ¿sí? La universalidad es para todos. Todos, la diabla, ya llegando entonces lo profeso. Para todos, adultos, consensuades, conscientes, ¿no? De esa forma, porque si no, no es libertad, ¿sí? Ese todes pide que todos sean conscientes, adultos, consensuades y de común acuerdo, para tener muy en vista. Esta es la yuca. Y por eso la máquina es para más de 18 años o para más de 14 años adentro de ciertos parámetros culturales, como máquina esotérica, ¿no? Como tecnología mágica. Pero no es para no es para cualquiera. Y eso yo ya lo sé, y cuando yo digo todos, sepan que no estoy diciendo todos, estoy diciendo todos. Y la lunar, que se habrán dado cuenta, no tiene los tacones, menos la 13. La 13 sí tiene tacones, y después las otras arcanas no tienen tacones. Bien, y como estamos en la columna de aire, seguimos con las arcanas de Vix, de 6 a 10. 6 de Vix, hay un juego superior-inferior, el 6 que habla esta figura que es Bismarcky, un rapero que tuvo su historia fantástica, si la pueden buscar, pero es un rapero de la vieja guardia que vuelve para enseñar a niñes, ¿no? Como lo hacía el 6 de tiempos con Yuya, y también el 6 de Tabas con los juegos de Mattel. Bueno, las fichas están más inmersas en lo que es el juego infantil y los deseos primeros, es el fuego primero, entonces está mucho adentro de lo que es el juego, pero los 6 vemos que tienen una relación con quien está empezando el camino y quien ya tiene un cierto camino, ¿no? Porque es después del 5, por eso. Es un movimiento. Vivir nunca fue una ciencia exacta. Yo Gaba Gaba, Bismarcky, 1988. El perro de mi ex mujer. El 7 de Vix, los Muppets, Jim Henson, grande, enorme, que habla un poco de la idea de verdad, porque el verbo está puesto. Bien, perdón. El 7 de Vix, estamos ahí entrando en un lugar de crisis. Las Vix no tienen una progresión tan piola como otros elementos, entonces acá hay un esconderse o esconder algo de la narrativa, porque Jim Henson con los Muppets es un titiritero, está mostrándonos un títere, ¿no? Que tomamos como verdad o no, nos reímos como si fuese, ¿no?, parte del programa. Son manos hablantes. Proteger ciertas verdades de la mirada ajena no es siempre traición, ¿no? Entonces protegerse y no contar todo, como el 7 de Vix propone, a veces puede ser protección. De Henson Hour, 1989. El 8 de Vix, tenemos a este creador de los Thunderbirds, que es un autor muy prolífico, muy creativo, muy grosso en lo que hacía. Él y su mujer tuvieron
una enorme racha en la televisión inglesa. Hacían animatronics o Puppetronics, no sé, era algo, no es Paw Patrol, para quien conoce, es como un tipo de títere específico que es muy específico, es una creación muy específica, y esta persona que lo creó quedó marcado por eso, y esa marca le pesaba, la marca de su propia creación le pesaba, ¿no? Entonces está medio que en un laberinto de su propia creación. La blanco y negro, la colorida, se ve que no mira, ¿no? No tiene los ojos, quien mira es su propia creación. Creación y criatura, quienes serán reconocidos por su capacidad de crear jaulas ciegas. Thunderbirds Go, 1992. El 9 de VIX es el mago Alan Moore, de cómics conocidos como Watchmen, como el chiste mortal, no sé si es así que se dice, la piada mortal de Batman, que es muy fuerte, y bueno, también es magicista, ¿no? Ocultista, es anarquista en algún punto, comunista, pero bueno, una figura que escribe, y escribe desde un lugar aterrorizante, ¿sí? Entonces transforma miedos o fobías sociales en arte. Agarra el zeitgeist del momento y lo transforma en arte, ¿no? Es bueno en eso. La blanco y negro, la colorida, fuma, hay agua. Alimento para el alma. El camino que sigue nuestra intuición puede entrar en conflicto con el ego. Alan Moore, el mago, 1986. Y por último, el 10 de VIX, las VIX entrando en el ojo, que va creciendo y al final las VIX le penetran el ojo. La visión y el miedo de la visión completa. Los fantasmas que se meten en lo racional, los fantasmas de la máquina, pero los fantasmas reales, los fantasmas de la conciencia, de la racionalidad, los fantasmas de la patriarcalidad. Tranca, Sara. Los fantasmas y los miedos, las fobias, la paranoia, la mentalidad rota. Hablando en lenguas indescifrables, la alegría de sobrevivir a la tormenta que creaste para vos mismo es Carnaval de las almas perdidas, sin fecha. Gracias.